Dios bendiga tu vida, querido hermano, querida hermana. Te saludo el pastor Giovanni Maldonado. Discipulado o novena clase. Vamos por nuestra novena clase. Gloria a Dios. Ok, todo este año vamos a estar hablando acerca de discipulado. Clases de discipulado en tus grupos pequeños o clases de discipulado lo puedes usar también en una aula. Estos videos solo son como videos instructivos, qué hacer en esas clases de discipulado. Tú como pastor o maestro de discipulado, ok, tienes que también hacer tu propia clase o bosquejar tu propia clase para dar el discipulado a tus miembros de tu iglesia. Muy bien, pero estos videos también sirven para que los puedas mandar a tus miembros, a tu grupo, por cualquier razón, hablando sobre este tema. Espero que hasta la fecha las clases que hemos estado hablando te hayan servido y han sido edificación para tu vida. La semana pasada o la clase anterior hablábamos acerca de ser edificados a través del Espíritu Santo y anterior a esa hablábamos acerca de ser edificados a través de la palabra del Señor. Hoy toca hablar acerca de ser edificados por los creyentes, por la familia de Dios. Así que espero que también puedas suscribirte a nuestro canal. Te motivo a que te suscribas a nuestro canal en Secris y toques la campanita y pon ahí todas para que puedas recibir las notificaciones cuando subimos un video sobre estos temas y otros más. Sin más que decir, vamos entonces a la clase de discipulado de hoy, edificado por los creyentes. Muy bien. Y siempre la misma metodología. ¿Ok? Hacemos preguntas y contestamos esas preguntas o respondemos esas preguntas a través de la palabra del Señor. Se hace la pregunta y leemos la cita bíblica y tratamos de responder a través de esta cita bíblica. Tú puedes hacer esta misma metodología con tus hermanos, con tus hermanas. Haces las preguntas y ellos leen la cita bíblica y entre ellos contestan la pregunta. Como aquí yo soy el que estoy enseñando y no tengo un grupo, ¿ok? Yo mismo respondo la pregunta. Es una buena metodología inductivamente en la cual tú puedes enseñar a tu gente, a tus hermanos y hermanas. Muy bien, primera pregunta entonces. Estamos hablando acerca de edificado por los creyentes. Entonces, ¿quién es el fundamento para edificar o edificarnos entre nosotros los creyentes? ¿Quién es el fundamento de esa edificación? Efesios 2:20 dice así: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo. Entonces, ¿quién es el fundamento para edificarse entre los creyentes? ¿Quién es el que sostiene esa edificación para que nos edifiquemos entre nosotros? Jesucristo. Aquí el escritor de Efesios dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. O sea, ¿y cuál es el fundamento de los apóstoles y los profetas? Siendo el principal piedra de ángulo Jesucristo. Es Jesucristo porque Él es el que murió en la cruz. Es a Él a quien aceptamos como nuestro Rey, como nuestro Señor. Es Jesucristo mismo el que habita en nosotros y nosotros nos hacemos llamar cristianos porque hacemos lo que Jesucristo hizo. Entonces es Jesús el fundamento para poder ser edificados entre nosotros. Segunda pregunta. ¿Cuál es el fundamento de la nueva familia de Cristo y por qué es importante? ¿Cuál es el fundamento de la nueva familia de Cristo y por qué es edificante? Entonces contestemos esta pregunta a través de la palabra, como siempre. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La pregunta es, ¿cuál es el fundamento de la nueva familia? Dice, la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál es la doctrina de los apóstoles? El Evangelio de Cristo. Los apóstoles eran poderosos en el Espíritu y manifestaban ese poder del Espíritu Santo y hacían milagros y señales
Y mucha gente era transformada a través de la predicación, de la enseñanza de los apóstoles. ¿Y cuál es la enseñanza de los apóstoles? La enseñanza de Jesucristo. Cuando dice la doctrina de los apóstoles, es la enseñanza de Jesucristo. El mensaje maravilloso de amor de Jesucristo. Ese es el fundamento de nuestra familia. La primera es, ¿quién es el fundamento? Es Jesucristo. Y la segunda es, ¿cuál es el fundamento? La palabra del Señor, la palabra dada por Jesucristo, transmitida por los apóstoles y después a nosotros. ¿Y por qué es importante este fundamento? Para que tengamos comunión entre nosotros, para que estemos unidos, compartiendo entre nosotros. O sea, es la palabra, el mensaje de Jesucristo dado a los apóstoles para que entendamos que Dios quiere que su iglesia, que su pueblo esté unido, en armonía, en comunión, un mismo pensar, un mismo sentir. Recuerda que el tema es edificado por los creyentes. Y entonces, si Jesucristo está en nosotros, entonces Jesucristo dejó un mensaje de amor, un mensaje de unidad, un mensaje donde nosotros estemos en armonía, en comunión. Y entonces él habla ahí en Hechos, dice que tenían comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones. Todo lo compartían, todos estaban juntos, todos estaban unánimes. Por eso es importante, para mantener la unidad, la armonía entre el pueblo de Dios. Ese mensaje de Jesucristo. Tercera pregunta para contestar sobre el tema edificados por los creyentes. Dice, ¿cómo se edifican los creyentes unos con otros? ¿Cómo se edifican los creyentes unos a otros en unidad? ¿Cómo se edifican los creyentes unos a otros en unidad? Vámonos entonces a la palabra del Señor. Primera de Juan 4, 20, 21 dice así. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento: del que ama a Dios, ame también a su hermano. Interesante, ¿no? Muchas veces las personas dicen que aman a Dios, pero tienen algo en contra de su hermano. Tienen amargura y resentimiento sobre un hermano o hermana. Entre nosotros los hijos de Dios no debe haber celos, envidias, egoísmo. En la pregunta anterior hablaba acerca de que la doctrina de los apóstoles, la enseñanza de Jesucristo, el amor dado al mundo en la cruz. Pues si nosotros recibimos a Jesús y somos limpiados por la sangre de Cristo y hacemos las cosas que Jesucristo hizo, tenemos el amor de Dios en nosotros, que es Cristo Jesús. Demostremos ese amor a los demás, más a la familia de la fe. No debe haber celos, no debe haber envidia, no debe haber resentimiento entre nosotros. Porque ¿cómo podemos decir, como dice ahí en Juan, que amamos a Dios? ¿A quién hemos visto? O sea, pero aborrecemos a nuestro hermano a quien hemos visto. Físicamente podemos compartir con el hermano o la hermana las buenas obras de la fe, las buenas obras del reino con ellos. Entonces, no puedes decir que amas a Dios si aborreces a tu hermano. Entonces dice, ¿cómo se edifican los creyentes unos a otros en unidad? Amándonos entre nosotros. Esa es la respuesta. Amándonos entre nosotros, queridos hermanos. Así que, si tienes algo en contra de tu hermano, ponte a cuentas. O tu hermana. Ve a pedir perdón. O deja de sentir eso. Pide perdón a Dios. Y amémonos entre nosotros. Cuarta pregunta. ¿Con qué propósito se reúne la nueva familia de Dios? ¿Con qué propósito se reúne la nueva familia de Dios? Vámonos a la Biblia.
Hechos 2:47. Maravilloso verso. Alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué hacía el pueblo de Dios? Alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo. O sea, ¿con qué propósito nos reunimos como familia de Dios? Para alabar al Rey, para adorarle a Él, para exaltar a nuestro Dios. Nosotros que somos creyentes y queremos ser edificados entre nosotros, una forma de ser edificados es alabando al Rey poderoso, a nuestro Dios creador por todas las cosas. Entonces, con ese propósito nosotros nos reunimos para alabar al Rey y así somos edificados. Qué bonito es alabar, qué bonito es glorificar a Dios. Entrar en un ambiente en el templo, en la iglesia y cantar juntos y escuchar la palabra y leer la Biblia y abrazarnos y compartir entre nosotros y desear y exaltar y gritar lo maravilloso que es nuestro Dios. Esa es, hermanos, el propósito por el cual nosotros nos reunimos para alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Muy bien. Última pregunta para cómo ser edificados entre nosotros los creyentes. Dice, ¿cuál es la evidencia de ser discípulos de Jesucristo en la familia de Dios? ¿Cuál es la evidencia que nos hace decir que somos discípulos de Jesucristo? Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amás, si os aman unos por otros, si tuvieras amor unos por otros. Esa es la prueba maravillosa de que nosotros somos discípulos, si nos amamos unos entre otros. O sea, esa es una evidencia de todo cristiano. Un cristiano ama incondicionalmente. Un cristiano no es sectarista. Un cristiano no hace acepción de personas. Ama a los enemigos como ama a los amigos. Ama, no importa el color de la piel, no importa la idiosincrasia. El cristiano ama. Esa es la evidencia de que somos discípulos de Jesucristo, estimados hermanos. Y así somos edificados entre los creyentes, entre nosotros. Recapitulemos las 5 preguntas y en una sola palabra contestémosla. Primera pregunta, ¿quién es el fundamento para edificar a los creyentes? Jesucristo. Segunda pregunta, ¿cuál es el fundamento? La doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál es la doctrina de los apóstoles? La palabra de Jesús, la palabra de Dios. Tercera pregunta, ¿cómo se edifican los creyentes unos a otros? Amándonos entre nosotros. Cuarta pregunta, ¿con qué propósito se reúne la familia de Dios? Para adorar al Rey de Reyes. ¿Y cuál es la evidencia de que nos hacemos llamar discípulos de Jesucristo? Que nos tenemos amor unos con otros. Estimados hermanos, edificados a través de los creyentes. Es parte fundamental, somos parte del cuerpo de Cristo. Jesucristo es la cabeza, pero somos parte de un cuerpo. Y todos somos importantes y todos nos necesitamos. Así que amémonos entre nosotros, respetémonos entre nosotros, adoremos a Dios juntos, compartamos esa doctrina dejada por los apóstoles, que es la enseñanza de Jesucristo, y seamos edificados en esa piedra de ángulo que es Jesucristo mismo. Dios te bendiga, la paz de Dios esté contigo. Te saludo el pastor Giovanni Maldonado. Nos miraremos en otra ocasión con otra clase de discipulado.